Enfermedades hepáticas poliquísticas, son hereditarios tipo autosómico recesivo y dominantes. En los autosómicos recesivos, ¿no? Neonatal, infantil, juvenil, los tres que se clasifican, donde hay quistes minúsculos en los conductos biliares e interloculares. El otro tipo autosómico dominante poliquístico es frecuente, hereditario autosómico, quistes hepáticos son asintomáticos, a no ser que por el tamaño que van creciendo puede llevar a una sensación de plenitud, o cuando se sorte esto se puede sobreinfectarse. En este caso necesita resección quirúrgica. Fibrosis hepática congénita, trastorno hereditario de hígado, observa bandas anchas fibrosis formado por hipoclase de tenocorte, conductos biliares intraloculiares. La función hepática suele estar conservada, el diagnóstico es por biopsia, sus complicaciones va a ser hipertensión portada como fibrosis hepática. Quistes de colédoco y enfermedad de Carolí. Esta enfermedad de Carolí son dilataciones, son estrechamientos y posterior a eso dilataciones de las vías biliares. Esta enfermedad de Carolí en la ecografía de las vías biliares intrahepáticas van a tener estrechez y por esa estrechez se van a dilatarse posterior a eso. Entonces, como un rosario se va a ver, enfermedad de Carolí. Solamente durante la residencia en un caso de origen, y es un poco de libro, enfermedad de Carolí, ¿no? Como es una enfermedad congénita, bueno, ¿qué van a hacer? O bien un trasplante hepático, o bien el paciente se muere, ¿no? Bueno, atresia biliar extrahepática entra de causa viral por infección intrauterina o perinatal. La infestación en las 12 primeras semanas de vida y intestina conjugada en 6 meses puede llevar a cirrosis hepática, lactante puede morir. Ausencia o escasez de conductos biliares intrahepáticas en niños, trastorno hereditario se manifiesta después del nacimiento con desaparición gradual de los conductos biliares intrahepáticas, donde van a culminar también las cirrosis hepáticas. Enfermedad obstructiva de los conductos biliares intrahepáticas. Aquí, para poder entender, hablaríamos extramurales, murales y intramurales, o sea, fuera de las vías biliares del colédoco, en la pared del colédoco, dentro del colédoco. Y si hablamos de las neoplasias, por compresión, esta cabeza del páncreas está comprimiendo el colédoco, ¿a cuál correspondería esto? Extramural, ¿no? Fuera del colédoco está. Entonces esto por compresión va a ser en tono de obstrucción, ictericia, puede ser carcinoma simple de conductos biliares, aplastamiento de conducto biliar, sea de cabeza de páncreas, sea de hígado, sea de vesícula. Estos pueden llevar a este tipo de obstrucciones. Y si hablamos de aquí de los cálculos biliares, que está en la misma luz del colédoco, intrarutinal o intramural sería esta. Entonces, cuando el cálculo sale de la vesícula, baja por el cístico, por el colédoco y se queda en la ampolla debajo. En este caso estamos hablando de cálculos biliares, una obstrucción de vía biliar intramural estaría dando, ¿no? Otro de esto, también los parásitos, ¿no? Cuando vienen del duodeno pueden meterse al colédoco, también puede llevar a este tipo de obstrucciones. Otros son en la misma pared el estrechez, ¿no? Este puede ser ya transmural, podemos llamarla esta, donde la lesión está en la misma pared del colédoco. Estrechez focal causada por cirrosis traumática, inflamación quirúrgica, estrechez generalizada por tanto en las vías intra o extrahepáticas que da por la quinta secreosante primaria. En este caso, algunas neoplasias en las paredes de las vías biliares que se van a dar también van a llevar a este tipo. Entonces tenemos las tres formas pueden provocar la obstrucción del conducto biliares extrahepáticos. Extramural, cáncer de cabeza de páncreas, de vesícula, cualquier tumor que esté comprimiendo. Transmural sería en la misma pared cuando hay alteraciones, estrechez focal, estrechez generalizadas, la misma pared está alterada. Intramural, cuando en la luz del colédoco va a estar la obstrucción, ¿no? Con un cálculo o un parásito que se puede meterse. La patogenia
la obstrucción del conducto biliar extrahepáticas a nivel del hígado produce bilisuminéstasis hepatocelular y de conductillos, infarto biliar, muerte de algunos hepatocitos con pigmentos biliares en su interior y a lo largo cirrosis biliar. Cuando hay obstrucción de una vía biliar por cualquiera de los tres, ¿no?, va a llevar a una colangitis ascendente. Colangitis ascendentes tenemos la triada de Charcot. En la triada de Charcot, si hay una obstrucción del colédoco, ¿qué va a pasar? Por la retención, fiebre, ¿no? Fiebre por la retención de la bilis en las vías biliares y también hacia el plasma, ¿no? Otro dolor en el hipocondrio derecho. La vesícula, como no puede salir por donde sacar la bilis, en todo el colédoco, la vesícula, todo está inflamado. Y por último, por la sobreinfección que va a tener, la fiebre que va a tener. Entonces, en colangitis vamos a encontrar fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, en triada de Charcot. En este caso, ¿requiere antibioterapia? Sí, necesita antibioterapia. Y si fuera una pancreatitis, ¿no? Teóricamente las pancreatitis no antibióticos, pero si es netamente una pancreatitis como causa de una obstrucción del conducto de Wilson o la activación de los enzimas pancreáticas que le están provocando, ¿no? Pero si hay una obstrucción en un cálculo a nivel del ampolla de Bartels, ahí el esfínter de otro cálculo está obstruyendo, no deja salir la bilis, no deja pasar tubo pancreático. Por tanto, está provocando ictericia, fiebre, dolor, hipocondrio derecho, pero además está provocando pancreatitis. Entonces, ¿hacemos antibiótico o no? Sí, por lógica, ¿no? Tendríamos que decir, sí, en esto, cuando no hay pancreatitis, en esta obstrucción están dando antibioterapia de una pancreatitis por causa de un líquido en el apoyo de base, ¿por qué no tendríamos que dar? Diagnóstico ecográfico con la angiografía, tratamiento quirúrgico y colocación de prótesis en lugar de la obstrucción si es por neoplasias. Cuando es por SEA, muchas veces es como hormiguero, ¿no? Cuando entra, sea de cabeza de páncreas, sea de vesícula biliar, ya no lo toca, o sea, rápido sano, ¿no? Entonces, por endoscopía, una endoprótesis en lugar de la obstrucción van a colocar para que esa bilis pueda pasar y la masa tumoral no esté comprimiendo, ¿no? Entonces, de esa manera van a descomprimir ese colédoco, ¿no? Y la ictericia van a mejorar. Pero hasta cierto tiempo, después ya si es neoplasia, va a tomar su metástasis al hígado, otros órganos y vuelve a servir. Bueno, colestasis intrahepáticas. Si hay colestasis extrahepáticas que mencionamos, ¿no? Los diferentes extramural, transmural y intramural que hemos mencionado, puede haber también colestasis intrahepáticas que son trastornos infiltrativos obstructivos intrahepáticos. Produce colestasis en forma progresiva, primero se detecta por aumento de fosfatasa alcalina porque no hay todavía ictericia. Posteriormente va a venir la ictericia. No existe tratamiento quirúrgico, como tratamiento paliativo se puede utilizar ácido ursotólico, quinoldoxocólico y la colesteramina, ¿no? Bueno, la alternativa nos va a dar, ¿no? Ácido ursotólico, quinoldoxocólico, ese ursotólico, quinoldoxocólico, y eso era una alternativa de tratamiento en los cálculos biliares antes, ¿entiendes? O sea, donde se habla de los cálculos biliares, puede haber cálculos de colesterol, cálculos de pigmentos. Si son cálculos de colesterol, hay una probabilidad de que pueda ayudar su ursodoxocólico después de 6 meses de tratamiento en un 15%. O sea, primero por ecografía no se va a decir si es de colesterol o pigmentos, ¿entiendes? Por ecografía, solamente cálculo de eso, ¿no? Después de saber qué es cálculo, si es colesterol, y si es de colesterol va a funcionar esto solamente un 15% después de 6 meses. Y si es de pigmento no va a funcionar. Entonces, si tienes cálculo, ¿qué harías? Tomar los 6 meses con la probabilidad de primero
de colesterol de ese 50% solamente un pequeño porcentaje, si es 50 con un 100%, es un porcentaje más de proteína. Así es. Prevenir entonces, ¿qué sería? Tener cálculos de la ¿para qué tanto? En este caso, si le vamos a dar crédito a los celulares, como mínimo no nos voy a someter a hacer tratamiento ni ninguna cosa. No solamente el dolor plasmarejo, el cólico, etcétera, más a dar celulares. Cálculos que den 40 lugares, cirugía. Microcálculo, cirugía. Cálculo único, cirugía. ¿Y cuál de los dos es más peligroso? ¿Los mismos o cálculo único? Los pequeños. ¿Por qué? Porque puede ir al poder, ¿no? Y complicar encima con la los cálculos grandes también hay que asesorar con el tiempo. Esto puede llevar una metaplasma, pero no para que lo pongas porque no le ponga una agarre el camino, eso permanentemente para estar tocando la pared de esa manera de medio. También va a resonar la celda, entonces, cuando hay cálculos directamente, programas colágenos esclerosantes primarias causa idiopática, razón autoinmunitaria, corrosión o filtración fibrosa de mancha de conductos biliares extraintrahepáticas. Entonces, una fibrosis en los conductos biliares intrahepáticas, ¿no? Lo cual va a ser progresivo esto, progresivo esto, diagnóstico, tratamiento definitivo no existe, es paliativo para disminuir el trastorno de la éxtasis. A los 10 a 20 años progresa su hepática, la opción es trasplante de hígado. En estos ya en la colestasis, la anterior también estaba hablando, como pasaron esto, que los psicólogos se nos ocurre caso de caso. La colesteramina, ¿por qué finalidad no vamos con que se va a dar? Para disminuir dosajes biliares. Para que no produzca mucho, ¿no? Bueno, si sos biliar que va en un trastorno autoinmunitario, que destruye progresivamente por dos biliares intrahepáticos que ya mencionamos acá. Esto se reconoce en 4 etapas. Primera etapa, costal colagítica, florida y destrucción segmentaria total de conductos biliares intralobiliares, con un proceso inflamatorio. En la segunda, provocar por el reducción de conductos biliares, o sea, presión del sistema total con inflamación crónica. La tercera, inflamación sede, los conductos biliares dañados son sustituidos por tejido fibrótico. Y en la cuarta etapa ya la ictericia. Manifestaciones va a ser progresivo en decenios, úrico corporal, hepatomegalia, mala absorción de líquidos, manifestaciones clásicas de colestasis. Diagnóstico de va a entrar entonces cuando hay obstrucción de vías biliares, aparte de la hiperbilisuminemia, que nos va a guiar de que estamos obstruidos por una vía biliar. Fosfatasa, la salida, la mamografía, eso va a estar aumentado. Aparte de la hiperbilisuminemia. Tratamiento existe, tratamiento médico solo es paliativo, trasplante, sí. Cálculos biliares, colelimpiasis. La clasificación, hay dos tipos de colesterol y de pigmentos. Los pigmentos son negro y pardo. El de colesterol está formado 50% sales de colesterol, pero también suele contener gluceminas y calcio. Pueden ser únicos, pueden ser también múltiples. Los cálculos de pigmentos, hay pigmento negro, pigmento pardo, pigmento negro, fosfato de calcio, glucemina, carbonatos, y los pigmentos pardos, calcio, gluceminas y ácidos grasos. La formación abarca 4 etapas. Primeramente vamos a tener la sobresaturación, supersaturación de los componentes de la bilis, sobresaturación de colesterol y calcio, ¿no? Principalmente.
hipertensión y colesterolemias que pueden llevar esto. La solubilidad del colesterol depende de las concentraciones entre sal nucleares y la lecitina. Si hay más colesterol que lecitina, entonces hay agregados multilaminares de colesterol. Y a partir de ahí se van nucleándose y van precipitándose cáncer. Formación de cristales, no está aclarado el mecanismo de formación de cristales, pero probablemente habrá una interacción dinámica en las proteínas nucleares de activación del nucleácido. Atrapamiento de cristales en moco, el paciente con carga nuclear tiene moco abundante de 50 millones y este moco atrapa cristales pacientes. Moco se secreta la mucosa de la vesícula biliar. Último, la estasis de agregación. Sobre la nucleación que hay, entonces se va presentándose sobre el colesterol, calcio, entonces, y el calcio se va formando en su forma macroscópica. Etapas clínicas en que se van a ir. Doctor, vamos a ir. Etapas clínicas de las líneas biliar hepáticas, las que casi en su día así estaba ¿Así? y cuando yo debo conocer su cuerpo, ¿no? Así que es una vocecita y en la orilla del laguito había una heladería de azúcar. Entonces, caminamos a correr hacia la cama, debajo de la cama, los estudiantes con la boca y la ansiedad esperando que pase la cuando de repente la carpa se ha caído encima de la silla. 50 estudiantes bajo la carpa. La carpa encima de todo se ha caído. Y así no se deja volver hasta la clase. Bueno. Clasificación etapas clínicas de neuroangiasis, 4 etapas. Etapa lipogénica, 2 pacientes experimentan un trastorno que pone en peligro el desarrollo de cálculos. Entonces, ¿qué trastorno de peligro van a tener cuando tienen que hipercalcemias de colesterolemias? Colestasis asintomática, ya cálculos se va formando, pero son cálculos flotando libremente en la vesícula. Sintomática, los cálculos cuando ya se han formado y cuando se contrae la vesícula, esto puede enclavarse en el cuello de la vesícula, en el accidente, o pasar al coledo, puede producir el cólico biliar. Y la colecistitis sea complicada, hay agudas crónicas, las agudas, la colecistitis aguda, cuando el cálculo está solamente en el cuello de la vesícula, no sale al coledo. Si sale al coledo, estamos hablando de ese futuro y la colangina ascendente que está dando. Las complicaciones crónicas, fístulas coledo-pulmodenal, colecistitis crónica, vesícula biliar de porcelana, adenocarcinoma de vesícula biliar. Fístula coledo-biliar, entonces entre el coledo, si no puede pasar hacia por la obstrucción técnica por el tendón, comunicación puede haber en el coledo como la misma vesícula directamente con el intestino. Sí, la vesícula se forma y por ahí pueden salir los cálculos, pueden caer los cálculos. Y esos son cálculos grandes, pueden pasar a la interlunar, ¿no? Muchas veces también puede llegar hasta el lugar donde está la vesícula, hasta el intestino puede provocar como les puedo decir, es mucha coincidencia ese cálculo que puede dar una apendicitis si es que va a estar en el orificio del apéndice. ¿Cómo se llama el orificio del apéndice? ¿Qué se llama la válvula del apéndice? No, pero tiene su nombrecito. No, es la válvula. ¿Qué? Válvula de Herlas. Sí, así se llama. En el intestino grande está eso.
Gana se utiliza la tecnología. Sí. Sí, sí. Y antes, cuando llegábamos a geografía, el docente de la biología nos hacía cuando hay un calculito en la superficie appendicular, donde se encuentra, que se llama appendiculito. Bueno, tratamiento de esto, ecografía, tratamiento es quirúrgico. Los cálculos del colesterol se pueden tratar mediante medios médicos usados por vía oral, ácido ursodeoxycholico, hemoglobinosólico, lo que les acababa de decir hace rato, ¿no? Siempre y cuando se varía si es de colesterol, ¿no? Pero si es de colesterol también, ¿en qué porcentaje lo va a funcionar? De un 15%. ¿Después de qué tiempo? Después de 6 meses de tratamiento. Así que no pierdan tiempo, directamente cirugía que se hace. Complicaciones, cálculos, policistitis aguda, la inflamación aguda del vesícula biliar por cálculos intravenosos, grupo cístico o el coledo, por la pizza dentro de la bacteria pueden colonizar dentro de la vesícula y producir sepsis generalizada. Y si es en el coledo, la colangita ascendente. En casos típicos, la vesícula biliar se inflama, tensa, distendida, tiene manchas hemorrágicas, rugosas, fibrosas paredes, no se encuentra lleno de cálculo biliar, la bilis de aspecto contiene sangre exudada. En casos graves de infección bacteriana secundaria produce colecistitis supurativa. En yema vesicular la mucosa es totalmente necrótica. La necrosis de vasos sanguíneos forma infarto de vesícula biliar y colecistitis ganglionosa. Puede perforarse en la pared y producir peritonés química bacteriana. Aspectos clínicos, en la colecistitis aguda, el dolor va a estar, ¿no?, en el punto cístico, ¿no?, la maniobra del top, y si hay dolor, hablamos de síndrome multipositivo. El punto cístico, ¿dónde va a ser? Entre el borde de línea, entre el borde constante. Subconstante. Borde subconstante. El borde constante. Cuando coincide, en este es el punto cístico. La maniobra, la maniobra es la maniobra del tronco. Si pone multipositivo. Ecografía sintomático, diagnóstico, ¿no? Diferenciar lo que vamos a hacer si hay dolor en hipocondriasis en ese lugar. Podemos hablar de pancreatitis, podemos hablar de hepatitis aguda, de úlcera perforada, de neumonía y eso de apendicitis. Tratamiento es quirúrgico, previa hidratación y antibiótico donde el proceso cede, ¿no? Primero, no es de que cuando hay inflamación de la vesícula, está dolorida, pues cuando sea quirófano, sino directamente. Esperar que enfríe todavía, hidratar analgésicos, ¿no? Esperar todavía que enfríe, que desinflame esa vesícula y después entrar con plato. Siempre y cuando no va a entrar cuando el dolor 2 o 24 horas no se ve el dolor, los síntomas aumentan, en ese caso deberá cirugía de urgencia. Entonces, cuando hay dolor en el hipocondrio derecho por un lado, después que ha comido alimentos carcinogénicos, dar su analgésicos, antiinflamatorios, poner en NPO por lo menos 6 horas, que no coman nada. Entonces, 6 horas en NPO, antes de entonces, calmar el dolor en reposo paciente, ¿no? Después de que, si no pasara 24 horas, sigue el dolor, en ese caso recién se va a tratársela. Coledocurritiasis, complicaciones acompañantes, obstrucción de cálculo, apoyo de mate, todo se puede obligar a aumento de glucemias, fosfatasa alcalina. Las complicaciones pueden dar pancreatitis aguda con la pizza ascendente. Tratamiento, resección quirúrgica con exploración de vía biliar y también con estatoctomía endoscópica para extraer el cálculo, LSP. Colecistitis crónica, trastorno no biliar, caracterizada por inflamación de los fibrosos de la vesícula. Para la vesícula biliar se engrosa por tejido fibroso inflamado, lo cual se causa la fibrosis de la vesícula. Puede estar retraída o lleno de cálculo, dilatados y cíclica. 90% se existe seno de robicancia, que son divertículos, los cuales es divertículos tienden a llegar hasta la capa muscular de la vesícula o muchas veces
calcio, los depósitos de calcio en la pared, entonces la imagen va a ser de vesícula de porcelana. Fístulas tuvieron comunidad iliotocal, eso es lo que decimos, cálculo a través de la pared de la vesícula puede abrirse hacia las vísceras adyacentes, en este caso al duodeno, al ilio, o a cualquier lugar. Esto puede salir en cálculo, enclavarse en el ilio, producir iliotocal. Hidroptesia de vesícula biliar, secreción de moco. Muchas veces los cálculos enclavados en conducto cístico no producen policístico, sino hidroptesia de vesícula que se llena con contenido mucinoso. Las neoplasias sistema biliar, las neoplasias malignas más importantes son adenocarcinoma conductos biliares. Adenocarcinoma vesícula biliar, las neoplasias epiteliales son raras. Entonces, los cálculos únicos crónicos durante mucho tiempo, entonces nos va a llevar a esto. Háganse operarse, tienen cálculos, microcálculos o cálculos únicos, igual que me hace tiempo. Hígado, no se termina con él. ¿Qué va a decir? 40, ¿no? 26. Pero yo ya saben qué van a hacer. Pero no mañana. Igual van a estar pagando abajo. Igualito, no van a, ningún caso no van a dar esa, van a salir así hasta la avenida. ¿No? Bueno, el hígado, órgano completo que el tubo de digestión y circulación general, capta nutrientes, almacena y libera de acuerdo a la necesidad. Elabora proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas, las hormonas, capta de gradas, agentes patógenos, sustancias tóxicas. Elabora bilis, desecha, elimina metabolitos y toxinas exógenas. ¿Qué hace? Metabolismo de lípidos, toxinas de colesterol, producción de triglicéridos, ¿no? Metaboliza carbohidratos, glucogénesis, gluconeogénesis y glucólisis. Produce bilis necesario para la digestión de los alimentos. Depósito de sustancias, glucógeno, B2, hierro, cobre. Transforma el amoníaco, lo convierte en urea para que sea desechado, desintegra, destoxifica la sangre. Neotramina, toxinas, fármacos. Produce factores de coagulación, fibrinógeno, procontina, proconvertina, procelarina, factor arteriolítico y factor estuario. Sintetiza albumina y lipoproteínas. Las cuatro esenciales funciones sienten secreción de las proteínas. Sintetiza la albumina. Sintetiza entre 20 y 200 miligramos por kilo peso corporal, 13 a 20 días, mantiene la presión osmótica del carne y conserva volumen plasmal en su completo sustancias insolubles, ácidos grasos y algunos fármacos. Sintetiza albúmina. Cuando el hígado está enfermo, va a haber albuminemia, ¿no? ¿Qué dice? ¿No se escucha? Sí. Se lo broma que no van a hacer. Y así lo toman esto. Está bravo. Produce albúmina, ¿no? Cuando hay una hipoproteinemia, hay hipoalbuminemia, tratar de ver si en primer lugar analizar si no es de causa hepática, de causa renal, después factores de coagulación sintetiza, ¿no? Fibrinógeno, hemoglobina, convertina, componente homoplástica, factor 9 y es factor 8 también en aquí. Factor Stuart. Ya, factor 9, factor 10, factor 11.
Sintetiza proteínas alfa-1-antitripsina. Esta es una proteína alfa-1-antitripsina antiproteasas, ¿no? También es participa en la monocontracción y otros factores. Este alfa-1-antitripsina que va a servir para neutralizar en las tasas, ¿no? En los pacientes con, por ejemplo, enfisema pulmonar, en los pacientes con enfisema pulmonar, ¿no? Donde va a haber elastasas que van a destruir la elastina de las paredes de los alveolos. Entonces, para contrarrestar, esta es la alfa-1-antitripsina, es la antiproteasa para contrarrestar esa elastasa. Sintetiza proteínas de baja densidad que lleva colesterol desde el hígado hacia los tejidos, hacia el colesterol malo. Sintetiza proteínas de alta densidad que trae colesterol de la periferia hacia el hígado. Sintetiza glucoproteínas, neutramina, transferrina, ancoglobina, ¿no? Participa en el metabolismo de glucosa, glucogénesis, glucanólisis, gluconeogénesis. Participa en el metabolismo de ácidos grasos, colesterol, el hígado a partir del exceso de glucosa menor sintetiza los ácidos grasos que almacenan energía y pueden oxidarse en ayuno prolongado. Metabolismo de aminoácidos. El hígado sintetiza los aminoácidos no esenciales, alanina, asparaginasa, aspartato, cisteína, glicina, glutamato, glutamina, prolina, serina, etc., los cuales se convierten en aminoácidos excesivos de la dieta de la glucosa. El amoníaco, sustancia neurotóxica que se produce en el intestino, también puede producirse en el hígado, esto no, pero en el intestino por la desaminación de las proteínas, ese amoníaco tiene que ser convertido en el riñón o en el hígado en urea para que sea eliminado. Biotransforma los compuestos lipófilos, el hígado convierte compuestos liposolubles a hidrosolubles. Es importante para esto destruir y eliminar los residuos endógenos, toxinas ambientales y fármacos. En este liposoluble e hidrosoluble, como las bilisubinas indirectas, que son liposolubles, lo conviertan a directas para que sea hidrosoluble. Formación de la bilis. Muchas toxinas captadas metabolizadas en el hígado se afectan a la bilis. Dos funciones principales: tienen función de detergente para los lípidos, la secreción exócrina. El componente que va a ser como detergente, ¿cuál es? Las sales biliares. Como vía excretora elimina desechos, metabólicos, colesterol, bilisubina, toxinas excedentarios que tienen. Criterios para valorar los trastornos hepáticos. Manifestaciones frecuentes. Presenta una ictericia, la coloración amarillenta a nivel de la piel de las escleras, ¿no? ¿A partir de cuánto se va a notarse a nivel de la piel? 10. 2.5 milímetros. Ya vamos notando ya. Yo el sudor no me digo a partir de 2 en los ojos. Claro, pero así a la vista, con papel estas con ictericia, 2.5 ya vas a notar bien, claro. A no ser que seas, ay, no, puedo para poder verlo ahí. También hay carapálinas amarillos que... Metabolismo de las bilisubinas. 120 días muere, libera la hemoglobina, grupo E y globina. Globina circular, el grupo E, oxigenas, desdobla su amino pisólico, libera hierro y bilivertina. La bilivertina actúa sobre esto, se caso de bilivertina. Al final va a quedarse la bilisubina indirecta. La bilisubina indirecta, para circular el plasma, necesita una albúmina y por tanto esto va a llegar de esa forma unida a una albúmina hacia la proteína, hacia el hígado. En el riñón puede ser eliminado la bilisubina indirecta, ¿sí o no? La bilisubina indirecta que se une con una proteína para circular por el riñón puede escapar en el riñón. No, tiene competencia directa. La bilisubina directa sí puede. Sí. Bueno, entonces la bilisubina indirecta se va a convertirse en directa, ¿no? Gracias a la enzima. Transferasa bifosfato de uridina, que es la enzima encargada de convertir la bilisubina indirecta en directa. Y al no diferenciar de la ictericia, la bilisubina no conjugada indirecta. Es tóxica, hidrófila, circulación óptica y la albúmina no atraviesa el umbral glomerular, no aparece en la orina la bilisubina indirecta. La bilisubina conjugada o directa, no tóxica, es hidrosoluble, sí aparece en la orina porque no se une a la proteína.
bilisubinemia no conjugada aparece en hemólisis por la baja enzima glucoronil transferasa del fosfato de uridina. Cuando hay baja enzima glucoronil transferasa de uridina, entonces la bilisubina indirecta no se puede convertir a directa. En este caso, no trastornos de conjugación que podemos encontrar en las patologías de Gilbert y Bernard. En este caso, va a haber esta alteración de la enzima glucoronil transferasa del fosfato de uridina. De esa manera, entonces, el síndrome de Gilbert son pacientes que tienen ese trastorno, van a ver una ictericia discreta, pero a expresión de bilisubina indirecta, pero no provoca ninguna alteración metabólica, viven con eso. Teníamos una interna, este síndrome de Gilbert, bilisubina sacada, etc., toda la vida con la bilisubina indirecta aumentando, y era de ese mismo, estaba su ictericia fisiológica o neonatales por baja de la activación del enzima glucoronil transferasa del fosfato de uridina. En este caso, la fototerapia, ¿no? La fototerapia, acción de un fotón de la luz visible, experimenta mimetización o cambio de respiración de los grupos polares para volverse de bilisubina indirecta a bilisubina directa, ¿no? Hasta que se active, hasta que madure ese hígado. Bilisubina no conjugada, bilisubina conjugada, gracias a la acción del enzima glucoronil transferasa de uridina, se une un glucoronato y se vuelve de hiposoluble a hidrosoluble y aumenta en obstrucciones de las vías biliares. La hiperbilisubinemia directa o conjugada aumenta en la obstrucción de las vías biliares. Fosfatasa alcalina, bilisubinas, pedimos, encontramos fosfatasa alcalina elevada de sus parámetros, bilisubina directa encontramos elevada desde la suma a la indirecta. ¿Qué sospechamos? Obstrucción de la vía biliar. Una obstrucción de vía biliar. Encontramos ictericia indirecta elevada, la directa está normal y la fosfatasa alcalina está normal. ¿En qué vamos a pensar? Un síndrome de Gilbert o una artista en Gaia. Puede ser. Ya tendríamos que ver mucha coincidencia para pensar en hepatopatía. Gilbert y Bernard, ¿no? Ya. Pero lo más común en nuestro medio puede ser, aparte de hepatitis con dos. Cirrosis. Hay una ictericia expensa de la bilisubina indirecta. Indirecta. La directa está normal, pues la alcalina está normal. Hemólisis, a ver. Hemólisis incrementada. Autoinmunitaria o parasitaria, eso es lo primero que tienes que buscar. ¿Me entiendes? Si es tipo autoinmunitaria, hay una autoinmunitaria donde por aumento de la hemólisis, muerte de los glóbulos lícitos de glóbulos rojos, entonces mayor liberación de bilisubina indirecta está, y el hígado no tiene capacidad para convertir al mismo tiempo todos de indirecta a directa. La bilisubina indirecta aumenta. En ese caso, ¿qué laboratorio pide? La bilisubina indirecta, hemograma. Bilisubina indirecta, hemograma. Test de COM. Test de COM. El test de COM te van a decir si es autoinmunitario o no es autoinmunitario. ¿Me entiendes? Si es autoinmunitario, anemia, así te dice, está haciendo, en ese caso, la transfusión de COM. C-O-M-M-B. COM. C-O-O-M-B. ¿Me entiendes, no? Y si eso sale negativo, sigues indagando, no del trabajo, al mismo de Beni, estaba en los pozos petroleros, etcétera, y salí y ahora estoy con esto. ¿Y qué más tienes? Pierde más, ya tienes que estar pensando en qué. Paludismo. Parece que van a tener la T de otra gruesa. Otra gruesa. Bien. Ya están apuntando ya. Bueno. Hepatomegalia pueden ser focales por tumores, quistes o abscesos hepáticos, ¿no? Focales en un solo lugar. Pueden ser difusos, procesos infiltrativos, los no celulares de esteatosis hepática, étasis hepática o enfermedad sin hormona como las hepatitis, ¿no? Inflamación del hígado que va a llevar.
Estudio diagnóstico se consideran 4 aspectos. Patrón de lesión. Valorar el patrón de lesión que nos interesa. Si hay lisis o no hay lisis de qué. Esa es la forma del hígado. Hepatocitos. Si los hepatocitos están inflamados, están nerviosos, lisis, etc., están poniendo hepatocitos, ¿qué enzima nos va a dar referencias sobre eso? Las transaminasas. Transaminasas, TGO, TGP. De los dos, ¿cuál hay que tener más cuidado? TGP. Ese es el paciente. ¿Ya? Entonces, valor pasarse a las enzimas hepáticas, patrón de lesión, nos va, para esto hay que ver las transaminasas. Gravedad de la lesión. La gravedad de la lesión, cuando hay muchos lesionados aquí, ¿qué tan gravedad, con qué laboratorio vamos a pedir esto? Para saber cómo está funcionando ese hígado, en qué porcentaje. ¿Qué se llama eso? Y eso les dije que si tuvieran dinero solamente para un laboratorio, ¿qué tendrían que pedir? El tiempo de protomina. Tiempo de protomina. Lo cual, tiempo de protomina 90%, tranquilo. Tiempo de protomina 40%, no le dice no, función hepática, 40% más tiempo, no. Y tiempo de protomina se está alterado, ¿qué vitamina van a dar? Vitamina K. Vitamina K. Causa de la lesión a través de diversos estudios, ¿no? Aquí ya vamos a estudiar si es ligada a todo qué causa está en la autoinmunitaria de todo eso. Tasa de progresión de la lesión mediante la prueba de la función hepática también. Las enzimas de los conductídeos y enzimas celulares. Los dos grupos en el hígado. Enzima de los conductídeos y enzimas celulares. Los de conductídeos van a cuando va a haber aumento de presión en los conductos ciliares. En este caso, cuando hay una fusión de colédoco, aumenta la presión intraluminal, ¿no? En ese caso, ¿cuál de las enzimas, los conductídeos o la intracelular aumenta? La fosfatasa alcalina, gamma-glutamina, cinco-glucosidasa. ¿Me entiendes? Fosfatasa y gamma-glutamina están aumentadas. Cuando está la fosfatasa, gamma-glutamina elevadísimo, en ese caso, anda pensando que hay una obsesión de la vida mundial. Enzimas celulares, aquí tenemos TGO, TGP, LDH. Cuando estos aumentan, ¿no? Hay una inflamación, una hepatitis. Frente a una hepatitis estamos hablando. En la sala hay una niña con hepatitis A, ¿no? ¿Cuántas eran sus transaminasas? TGO, TGP estaba 2200, TGO estaba 1700. Con esa cantidad de transaminasas hasta ese nivel ha llegado. Y las pirisuminas también comenzó a aumentar también los pacientes. ¿No? Bueno. Prueba de la función hepática, tiempo de protomina, concentración sérica de bilisumina. Ninguna prueba no es totalmente específica, pero lo que más da referencia, más nos dice la función, cómo está, va a ser tiempo de protomina. Indicaciones de etiología de enfermedad, ¿no? Buscar qué tipo de, si es viral, si es autoinmunitaria o de otra causa, como macroptosis. Biopsia del hígado permite llegar al diagnóstico. En el hígado, cuando hay una acidosis hepática, si no tenemos anatomía patológica, para nosotros va a ser solamente patología crónica. O como para decir gastritis, tiene abdomen del estómago, lentitud gástrica, fibrosis, etc. ¿Tiene gastritis o no? Entonces, mi única evidencia para decir que es una gastritis va a ser una endoscopía que me esté encontrando una gastritis. Entonces, tengo para poder poner diagnóstico de gastritis. Mientras tanto, es un cuadro disperso. Y en cistosis hepática es alcohólico, etcétera, con su circulación no sabes que es cistosis, ¿me entiendes? Pero si no tienes la biopsia, ¿qué va a hacer? Hepatopatía crónica. ¿Ya? Lesiones hepáticas menor a 3 meses, aguda, 3 a 6, subaguda, mayor a 6 meses, crónica. Insuficiencia hepática aguda, pierde la función normal del hígado, lesiones hematomáticas, necrosis de los hepatocitos. Aspectos clínicos, aumento del tamaño del hígado, náuseas, malestar, hipoglicemia,
aumento de amonio en el plasma, alteración de tiempo de proteína ictericia. Entonces, con paciente con hepatopatía, ¿no? Vamos a ver la función hepática, ¿cuánto está? Está 50%. Hay ictericia, sí tiene ictericia, directa e indirecta aumentado. Hay náuseas, malestar general, tendencia a hipoglicemias, etc. Insuficiencia hepática fulminante, hipotensión hepatorenal puede ser, edema cerebral, más que todo esto, o la deterioro del sensorio, etc. Va a ser por encefalopatía hepática. Lleva confusión mental de desconocimiento y al final se va a morir, ¿no? Si está entrando en encefalopatía, ¿qué le van a hacer al paciente? Proteínas. Cero proteínas y qué más. Vamos al lavado. Así es más claro. Enema, laxantes, ¿no? La cirrosis por ecografía, ¿no? Que se va viendo, o sea, es micronodular, macronodular. Micronodular, 3 milímetros, tamaño etc. Y los otros son macronodulares. Clasificada etiológica, hepatitis viral, autoinmunitaria, tóxica, hepatitis por enfermedades metabólicas, enfermedades de vías obstructivas. Y otro causa desconocida que es síndrome hepática. Bueno, ictericia, hipertensión portal, en otro tema vamos a entrar, ¿ya? ¿Hasta aquí dejamos o hacemos esto más? Un poquitico más, mira. Hipertensión portal. Cuando hay cirrosis hepática, aumento de presión en la porta. La vena porta, ¿de qué venas está formada? Esplénica y mesentérica superior. ¿Y la mesentérica inferior dónde termina? En la superior misma, o puede ser En la superior o en la directamente. esplénica o en el ángulo de los dos unidos, ¿no? Bueno, entonces va a haber aumento de presión en la vena porta. La hipertensión portal lo que va a llevar es hacia las varices esofágicas. Y las varices esofágicas va a llevar, si se revienta, hemorragia digestiva. Dos causas para un cirrótico para que se pueda morirse. ¿Cuáles serán las dos causas? Encefalopatía hepática y hemorragia digestiva por los varices esofágicos, consecuencia de la hipertensión portal. Esas dos causas pueden ser para que se muera el paciente con cirrosis hepática. Ya se lo sabe, ¿no? Trastornos de la hemodinámica que culmina en ascitis. La cirrosis se acompaña de tensión de sal sin causa que lleva a la intensidad de formación de ascitis de densa aumento. Bueno, aquí el mismo se la puede dar cuenta cuando el hígado no funciona como produce proteínas. Alto conmigo. Se produce pocas proteínas cuando hay una presión hidrostática de salida y el regreso tiene la presión porque todo va a estar la presión disminuida. Entonces tiende a acumular líquido en tercer espacio, los edemas. ¿Me entiendes? Sí. Si va a ser, entonces la intravascular va a tener tendencia a descender presión baja. Si baja la presión a nivel renal, ¿qué va a pasar con el sistema renal y la renina? La renina, ¿qué pasa? Cuando baja de presión va a llegar ahí, la renina aumenta. Y ahí comienza la cadena de renina, angiotensina, aldosterona. Al final, ¿qué va a hacer? Rescatar sodio. Que no pierda sodio. Y detrás del sodio, agua. Entonces el ciclo vicioso, ¿no? Hay retención de sal, entonces retención de agua, baja de proteínas, hay lo que va a llevar entonces a la ascitis, edemas, ¿no? En ascitis, líquido mayor a 500 ml en cavidad abdominal se puede llevar a problemas de umbilical, etc. Se clasifica ascitis transudativa, exudativa. Transudativa, baja proteína, cirrosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Exudativa, alta de proteínas, periconitis, tuberculosis, CA. ¿Cuánto de proteínas estamos hablando? Exudado, transudado. Exudado mayor a 3.5. 2.5 y eso preso.
sudar. Bueno, fisiopatología cystic fibrosis, teoría del llenado deficiente por el aumento de la resistencia. El flujo sanguíneo hepático aumenta la presión vaso-intestina, aumenta la presión hidrostática en las paredes intestinales. Esto sería explicación de la citis, nomás estamos dando. Si hay hipertensión portal, entonces todos los tributarios también van a tener aumento de presión hidrostática de esto. Eso por transuración a partir del peritoneo hacia la cavidad libre se formaría entonces líquido en la cavidad abdominal, ¿no? La citis. Teoría de basamientos por la retención de sal de la cirrosis, por la acumulación de factores no identificados, toxinas sexuales, sustancias vasoactivas, produce retención de sal en la riñón. Bueno, aquí entonces quedamos. Ya esto completaríamos la silla, sin registro y que trabajar. Eso ya me encarga Alexander. Aguilar Rodríguez. Habla Lunata.